Este es el cuarto tutorial elaborado por el equipo de Fable México para el uso de la calculadora Fable. En este video presentamos el proceso para definir nuevos escenarios sobre la composición de dietas, áreas de expansión agrícola y deforestación, y la productividad de rumiantes. Específicamente, revisaremos un ejemplo sobre cómo crear un nuevo escenario para la composición de dietas. También describiremos brevemente el proceso para definir nuevos escenarios en las tablas de definición sobre expansión agrícola y productividad de rumiantes, y presentaremos un resumen de estos tres procesos. En el tutorial anterior, aprendimos que los pasos específicos para definir los escenarios de cada parámetro dependen de la estructura de sus tablas de definición. En este tutorial, agrupamos los parámetros S3 sobre dietas, S9 sobre expansión agrícola y deforestación y S11 sobre productividad de rumiantes, debido a que los tres casos involucran la modificación de fórmulas con funciones psi anidadas para la creación de nuevos escenarios. Explicaremos detalladamente este proceso mediante un ejemplo sobre dietas. Los escenarios sobre dietas nos permiten establecer diferentes objetivos para el consumo diario promedio de kilocalorías por persona y grupo alimenticio a 2050. La tabla de definición S3A se utiliza únicamente para los escenarios preestablecidos SSP1, SSP2 y SSP3, calculados con base en el Producto Interno Bruto, y para cuya definición es necesario conocer la elasticidad de ingreso de la demanda de los distintos grupos alimenticios. En la tabla S3B se designan las tasas de ejecución de cada escenario, obtenidas de la tabla Implementation Coefficient Options, al inicio de la hoja. La tabla S3C contiene la definición de las dietas objetivo a 2050 y las compara con las dietas promedio de 2010 según datos de la FAO sobre disponibilidad de alimentos para el consumo. La tabla S3D calcula las calorías objetivo para cada quinquenio de 2000 a 2050, necesarias para el cumplimiento de las metas del escenario seleccionado, implementando las tasas de ejecución de la tabla S3B, para considerar un cambio progresivo en dietas. Para definir nuestro nuevo escenario, supongamos que el gobierno federal establece la meta de reducir el consumo de azúcar en 25% a 2050. Primero, pasamos a la tabla correspondiente en la hoja de selección de escenarios. Añadimos una nueva fila y ampliamos el rango de nuestra tabla. Rellenamos la información necesaria con un nombre y una descripción que sean fácil de entender para cualquier usuario. En este ejemplo, nombraremos el escenario azúcar-reducida y lo describiremos como meta del gobierno federal de reducir azúcar en 25% en 2050. Regresemos a la tabla S3B en la hoja de definición de escenarios y designemos las tasas de ejecución. Como podrás notar, solemos seleccionar tasas retrasadas, considerando que los cambios en dieta viables suelen ser lentos y progresivos. Usaremos las tasas preestablecidas de Delayed Healthy, que comienzan a implementarse a partir de 2020. En la tabla S3C debemos definir las calorías objetivo del nuevo escenario, cuyos valores se obtienen a partir de una fórmula con funciones psi anidadas. La función psi en Excel nos permite establecer una prueba lógica, devolviendo un resultado si la prueba es verdadera, u otro resultado si la prueba es falsa. Una fórmula con funciones psi anidadas nos permite establecer más de una prueba lógica para evaluar condiciones adicionales. En este caso, la fórmula indica lo siguiente. Si la variable con el nombre del escenario es igual a It Lancet Average,
sumar las kilocalorías de la tabla Eat Lancet-Rec. Si el grupo de productos en esa tabla es igual al grupo de productos de la tabla S3C. Si el nombre del escenario no es igual a Eat Lancet Average, se inicia una nueva función SI, que indica que, si el nombre del nuevo escenario es igual a Fat Diet, se sumarán los valores de la columna Fat-Diet, de la tabla Other Diets, si el grupo de productos en esa tabla es igual al grupo de productos de la tabla S3C, y así sucesivamente, con más funciones SI anidadas para cada uno de los escenarios, con excepción del último escenario, que no requiere de una nueva función SI, ya que se define para todos los casos que no hayan cumplido con las condiciones anteriores. Buscamos la tabla Other Diets en el administrador de nombres y vemos que se encuentra en la hoja 1-data-demand de la columna DF a la DL. En la tabla Other Diets encontramos las calorías objetivo de cada escenario. Entonces, es aquí donde debemos asignar las calorías por grupo alimenticio para poder vincular estos datos con la fórmula de funciones SI anidadas que encontramos en la tabla S3C en la hoja de definición de escenarios. Para esto, agregamos una nueva columna al final de la tabla y extendemos su rango. Su nombre será azúcar-reducida. Si queremos suponer que las tendencias futuras seguirán similares a las actuales, con la excepción de la reducción en el consumo de azúcar, podemos copiar los supuestos del escenario sobre las tendencias actuales, elaborado en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. En el valor del azúcar, podemos calcular directamente la disminución de 25%, suponiendo que se cumplirá con la nueva meta del gobierno federal. Ahora, regresamos a la hoja de definición de escenarios, tabla S3C, para agregar esta nueva opción a las funciones SI anidadas. Primero, al final de la tabla, añadimos los campos de nuestro nuevo escenario, copiando y pegando todos los grupos alimenticios y rellenando la primera columna con el nombre del escenario. En la columna AC sobre calorías objetivo en 2050, nos posicionamos en la primera celda, al inicio de la última función SUMIFS o sumar.si.conjunto, y añadimos una nueva función SI anidada que indique: si el nombre del escenario es NatHealthy-INSP, realizar la suma de sus calorías correspondientes. Si no, realizar la suma de las calorías correspondientes al nuevo escenario, que se encuentra en la columna llamada azúcar-reducida de la tabla Other Diets, si el nombre del grupo alimenticio de la tabla mencionada es igual al nombre del grupo alimenticio de esta tabla. Por último, añadimos los paréntesis finales de la fórmula y la arrastramos para que se aplique al resto de la columna. Podrás notar que los valores de las calorías objetivo
del último escenario coinciden con las que acabamos de añadir en la tabla Other Diets de la hoja 1-data-demand. Si pasamos a la hoja de selección de escenarios y seleccionamos el nuevo escenario, podrás notar que en la hoja de definición de escenarios, la tabla S3D se actualiza automáticamente para reflejar los cálculos correspondientes al escenario sobre reducido consumo de azúcar. Este proceso es similar para la definición de un nuevo escenario del parámetro S9. El parámetro S9 sobre expansión agrícola y deforestación nos permite definir escenarios alternativos que restringen el área de expansión agrícola, aunque haya suelo disponible para este uso. En la hoja de definición de escenarios, tabla S9, encontrarás que este escenario se define al establecer para cada quinquenio un área máxima para cultivos y un área máxima de pastura, cuyos valores son 99.999.999 para denotar libre expansión y 0 para denotar no expansión. Además, se define para cada quinquenio el porcentaje de las pérdidas en bosques con respecto al área total de conversión de suelos naturales, así como el porcentaje de las pérdidas en bosques por expansión urbana. Los valores en la columna de pérdidas de bosques por la conversión de áreas naturales son 0% para denotar cero deforestación y 80% para denotar una tasa constante de deforestación con respecto a la tasa observada en el periodo de 2000 a 2005, calculada con datos de la FAO. Los valores de pérdidas de bosques por expansión urbana son 0% para denotar cero deforestación y 5% para denotar una tasa constante de deforestación con respecto a la tasa histórica observada, calculada con datos de INEGI. Las fórmulas de las columnas sobre áreas máximas de cultivo y pastura indican lo siguiente. Si el año es mayor que 2015 y el nombre del escenario es no expansión, devolver un 0. Si el año es mayor que 2015 y el escenario es no expansión y no deforestación en 2030, devolver un 0. En el resto de los casos, regresar el valor 99.999.999. Las fórmulas de las columnas sobre porcentajes de pérdidas de bosques funcionan de manera similar, devolviendo las tasas históricas en algunos casos y ceros en los casos restantes. Añadiendo una nueva función si anidada a estas fórmulas, se puede determinar el año a partir del cual se establecerá un límite de expansión o deforestación bajo un nuevo escenario, y el valor específico del área máxima en miles de hectáreas o del porcentaje de pérdidas de bosques. Debido a que estas fórmulas no se vinculan a ninguna otra tabla u hoja, también se puede introducir los valores directamente en las celdas, con excepción del porcentaje de deforestación por conversión, que se vincula a la hoja con los datos históricos de la FAO. Sin embargo, usar las fórmulas puede ser una opción más ágil si se crean múltiples escenarios a la vez. En el caso del parámetro S11 sobre la productividad de rumiantes, la fórmula a modificar se encuentra en la columna GB, sobre la tasa de crecimiento en productividad anual. Esta fórmula indica que, si el nombre del escenario es no growth, devolver una tasa 0. Si el escenario
es business as usual o BAU growth, devolver la tasa de crecimiento observada entre 2000 y 2010, según los datos de la FAO. Si el escenario es high growth, multiplicar la tasa histórica por 1.3 para suponer que las tasas de crecimiento serán 1.3 veces las históricas. En otros casos, es decir, en el escenario silvopastoril, multiplicar la tasa histórica por 1.9. Entonces, para añadir un nuevo escenario, debemos decidir un multiplicador que representará nuestro nuevo supuesto con respecto a la tasa histórica de productividad y añadirlo en una nueva función psi anidada. El resto de las columnas se mantienen igual para todos los escenarios. También en este caso, se puede introducir los valores directamente en las celdas, aunque es preferible usar las fórmulas predeterminadas para crear múltiples escenarios a la vez. En resumen, para crear un nuevo escenario de los parámetros S3, S9 o S11, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, crear un nuevo escenario en la tabla correspondiente de la hoja de selección de escenarios. En este caso, en las tablas S3, S9 o S11. Segundo, definir el nuevo escenario en las tablas correspondientes de la hoja de definición de escenarios. En estos casos, esto se realiza modificando las fórmulas de funciones psi anidadas, por lo que debes identificar correctamente cómo funcionan estas fórmulas y en qué parte debes incluir las condiciones para tus nuevos escenarios. Para el parámetro S3, deberás añadir calorías objetivo en la tabla Other Diets de la hoja 1-data-demand y modificar la fórmula de la columna AC en la hoja de definición de escenarios. Para el parámetro S9, deberás modificar las fórmulas de la columna EU a la EX en la hoja de definición de escenarios. Para el parámetro S11, deberás modificar la fórmula en la columna GB de la hoja de definición de escenarios. Puedes encontrar información adicional sobre estos escenarios en la documentación de la calculadora, disponible en inglés, específicamente entre las páginas 14 y 15 y en la página 19. Esperamos que este tutorial les haya sido de utilidad. Les invitamos a visitar nuestro sitio web para obtener más información sobre los avances en la calculadora, las publicaciones del consorcio y eventos relevantes. En caso de cualquier duda, pueden contactarnos a fable.mexico@gmail.com.